Hola, Maestro, ¿qué tal, César? hola, Qué ¿cómo gusto está? saludarte. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien contento de poder tenerlo aquí, poder platicar con un excelente ser humano y gran guitarrista de talla mundial. Muchas gracias, César, muchas gracias. Dame un segundito, voy a mover algo acá para oír mejor. Dame un segundo, por favor. Claro, claro, sí, 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 sí. Pues les comentaba, estamos con el maestro Manuel Mora. Ha estado, ¿en qué escenario de jazz o festival de jazz no ha estado básicamente? Entonces, de verdad, Aquí privilegio. estamos. Un saludo para ti, un saludo a la gente que te está siguiendo. Hola a todos. Gracias. Ahorita estamos la transmisión está en Instagram, pero también está por Facebook. Ah, ¿También está excelente, pasando? Sí, sí, excelente. sí, para que todos se puedan conectar. Bueno, mire, maestro, la transmisión dura 1 hora, porque a la hora Sí, nos corta Instagram. perfecto. Entonces, pues, ¿qué le parece si empezamos? Pues, mire, yo obviamente me he puesto a investigar su carrera desde hace tiempo, lo sigo. Y, pero me gustaría que usted nos explicara, a lo mejor de manera breve, cómo fue su acercamiento a la música. Bueno, en realidad yo vengo de una familia de músicos de los dos lados. Entonces, pues yo no recuerdo cuándo empezó la relación. Mi padre, por ejemplo, cuando todavía vivía con él, siempre me tocaba cosas y me hablaba de música. Mis tíos escuchaban música, cantaban, tocaban, mi madre tocaba el piano. Así que fue algo muy normal, muy natural. Más bien, lo que no fue normal es que yo dijera que me iba a dedicar profesionalmente a la música. Todo estaba bien hasta ahí. ¿Y cuál fue entonces? Bueno, entonces viene de familia de músicos, todo fue de manera natural. Una inspiración que lo haya motivado a acercarse específicamente al jazz o a la guitarra? Sí, claro, claro. Bueno, siempre lo digo cuando me lo preguntan en las entrevistas. Yo estaba muy bien con mi vida, yo tocaba el bajo, no tocaba la guitarra. Pues me invitaron a tocar el bajo a un grupo de rock y dije, sí, cómo no. Claro, ¿sabes tocar el bajo? No, pero yo veo cómo no. Este, Estaba yo muy jovencito, tenía como 13 años y ya empecé ahí a sacar las canciones en el bajo y tal, porque era lo que necesitaban un bajista. Pero yo a los 16 años conocí a la persona que me inspiró para dedicarme profesionalmente a la música y también a la persona que me inspiró para dedicarme al instrumento que yo quería, que era la guitarra. Yo veía a los guitarristas y decía, ay, qué padre, ¿no? Un solo de guitarra, qué padre. Yo, pues disfrutaba mucho tocar el bajo, obviamente la base rítmica siempre me ha encantado, y me encanta tocar la guitarra en la base rítmica, pero conocí a esta persona que les digo, se llama Héctor Hermosillo Hernández. Cuando yo tenía 16 años, él tenía 18 y él ya era un guitarrista profesional. Al poco tiempo entró con Yuri, creo, y después con Emanuel y bueno, pues un gran guitarrista que me explicó qué hacer realmente y me dijo que sí se podía dedicar uno profesionalmente a la música. Yo creí que no, o sea, yo estaba convencido de que no se podía y dije, no, pues sí, quiero, ¿no? Me puse a estudiar lo que él me dijo, me puse a darle, él me dijo, estudia 8 horas diarias y yo le hice caso. Al principio tenía ganas de salir corriendo, pero yo le hice caso porque yo amo la música desde que nací, desde que tengo uso de razón, la música es mi motivación. Entonces, claro que quiero ser músico. Y a los 16 años tomé la decisión, por influencia de haber conocido a Héctor Hermosillo, también decidí, cómo no, si voy a ser, a ver, yo también puedo ser guitarrista. Y, y me puse a estudiar la guitarra. Bueno, cuando dice Héctor Hermosillo, o sea, ¿es Héctor Hermosillo que luego tocó con Luis Miguel, hermano de Heriberto Hermosillo? Claro, claro, claro. Yo viví en casa de Los Heriberto prim- Hermosillo. Heriberto es mi hermano, así de tal. ¡Wow! Claro que sí. Sí, sí, sí. Héctor, ¡Wow! sí tocaba
como George Benson, era un guitarrista increíble a los 18 años, o sea, no les puedo explicar, yo no lo podía creer cuando yo tocara a Héctor, no lo podía creer. Un talento increíble, un sonido, todo, todo, me inspiró muchísimo. Y me dijo, tú puedes hacerlo, ¿no? Me invitó a estudiar con él. Eh, no he contado bien la anécdota, pero él vino a Campeche. Ahorita estoy viviendo en la ciudad de Campeche porque me contrató la Universidad Autónoma de Campeche. Y yo vivía en el Distrito Federal, pero me vine a trabajar acá a la universidad, lo cual me da muchísimo gusto. Trabajar en un grupo de jazz para una universidad ha sido mi sueño, así que aquí estoy. Bueno, vino Héctor a Campeche con un grupo de show que se llamaba Punto y Coma. Y les pedimos el jam, el que tocaba, más bien, el gerente del bar en el que tocaban ellos, era baterista y era el baterista de nuestro grupo. Entonces él le pedía el jam a los grupos y entonces íbamos y tocábamos ahí nuestros lucecitos y nuestras ondas. Y cuando se subieron, me dijeron, no, vamos a tocar, ustedes toquen y luego tocamos nosotros. Era, no recuerdo el nombre del baterista, pero era Carlos Calva, que después tuvo una relación de muchos años con Carlos tocando y todo. Carlos Calva, Heriberto y Héctor, ¿no? Tocaron España de Corea y luego tocaron Las Otras Muertas y luego yo no lo podía creer. Y además yo no sabía bien qué era el jazz. Yo escuchaba más fusión, empecé a escuchar a Pat Metheny en su onda fusión, ¿no? Su world music que toca. Oía eso, ¿no? A Jaco Pastorius, pero sabía que existía Charlie Parker, pero nunca había tenido la oportunidad. Y Héctor me puso música, me dijo, mira, este es Peter Sprock, y este es Pat Martino, y este es Charlie Parker, y llevaba muchos cassettes en esa época, en los 80s, y me ponía mucha música, y yo me enamoré del jazz por la libertad y por la improvisación. Wow, sí, cuenta, Héctor cuenta que a él, para él su máximo era Pat Martino en ese tiempo. Sí, oía muchos, entre otros, acabo de mencionar un guitarrista que luego perdí de vista. Él me regaló un cassette de Peter Sprock, un guitarrista también genial. Y bueno, yo empecé a conseguir, ya cuando se fue él, música y a escuchar lo de La Pablo, todas las grabaciones de La Pablo. Ahí conocí a Oscar Peterson, a la Pitcher, cantidad. Yo compraba mis cassettes de La Pablo con mi domingo, ¿no? Todavía vivía aquí, estudiaba todo el Ajá. día la guitarra, igual soñando algún día poder, y bueno, sigo en eso, ¿no? Soñando algún día. Wow, qué padre. La verdad es que esa parte la ignoraba un poco lo de Héctor Hermosillo. Entonces, cuando dije, me sonó y dije, wow, no, pues sí, increíble. Oiga, y hablando, por ejemplo, en este caso, ya que nos metimos un poquito al jazz, usted nos comenta que viene de familia de músicos. Ahora, hablando en cuanto a gustos musicales, muchas veces lo que nos gusta, la música que nos gusta por un trasfondo a lo mejor familiar que tenemos, porque decimos, bueno, es que a mí me gusta tal música porque mi abuelita la escuchaba, mi papá en mi casa se escuchaba eso, mis hermanos y así. Y hablando, por ejemplo, de ciertos lugares, no sé, Europa, por ejemplo, los festivales de jazz se hacen y va todo tipo de gente, o sea, van a más de casa, van niños, van jóvenes, no es algo exclusivo para músicos. En otros lados, los festivales de jazz son como para puro músico, ¿no? Porque los demás no entienden. Ahora, se empiezan a formar pequeñas como conceptos erróneos, que por ejemplo, yo también doy clases de inglés, es algo a lo que me dedico, y de repente les pongo a mis alumnos jazz, y me sacan cada frasecita que yo me di a la tarea de apuntarla y decir cuáles son los conceptos más famosos que hay cuando le pones jazz a alguien que no está acostumbrado. Y el número uno me dicen, fíjese maestro, me dicen, ay profe, ahí va con su música de elevador, no, la primera. Luego me dicen, pasan unos cuantos compases y me dicen, ¿qué pasó profe? ¿No tiene letra? ¿No hay algo que Sí. podamos cantar? Y luego la otra, dice, ay, profe, su música de viejitos, ¿no? Entonces, yo digo, o sea, son conceptos como que erróneos, pero tiene que ver mucho nuestro trasfondo, ¿no? Lo que se escuchaba,
porque a veces para que nos guste el jazz, a veces hay que entenderlo, pero ¿cómo le podemos hacer para poder exponer esto a la gente y que de alguna manera les guste la música jazz? Bueno, yo tengo una explicación para esto. La gente no está educada para prestar atención en general. Ese es el asunto. La música se presenta en la vida de las personas como una forma de llenar el vacío. Es decir, estoy cocinando y pongo música, el radio, ¿no? O cualquier cosa. Pongo ahí mi disco, lo que sea, ¿no? Voy a hacer ejercicio, pongo música. La música es el acompañamiento de la vida cotidiana y qué padre, qué bueno, no lo estoy criticando. Pero entonces nos va llamando la atención lo que dicen las letras de las canciones y la gente se aprende las letras de las canciones y pues hablan de cosas muy cotidianas que vive todo el mundo y entonces se conectan con eso, empiezan a aprenderse la canción, aman el artista que canta esa canción, compran sus discos y tal, tal. Pero a final de cuentas, eso no lo hacen por un proceso de atención, sino lo hacen por un proceso de contacto. Y definitivamente la música es algo que está ahí sabroso alrededor de la vida, pero que no me pide que le preste atención. Y definitivamente el jazz es música que te pide tu atención, porque si no, no entiendes nada. Digo, el jazz no se trata de entender, se trata de disfrutar, pero de disfrutar lo que está pasando. Si no prestas atención, no vas a poder saber jamás que hay un solo de saxofón. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué no tiene voz? Hay un meme simpático que está un actor así diciendo, ¿esto es jazz? ¿Y cuándo empiezan a cantar? ¿Ya se terminó? ¿Por qué aplauden a la mitad? A mí me da mucha Sí, risa. lo vi. Porque pues no, el jazz realmente es una plática entre amigos, entre músicos, y es un diálogo. Por eso es lo maravilloso del jazz, el jazz tradicional. Quiero decirte, César, que yo solo conozco un tipo de jazz. Uno, el jazz que tocaba Charlie Parker, que tocaba John Coltrane, el jazz de Lee Morgan, el jazz de los grandes. Ese es el jazz que yo conozco, el jazz tradicional, que es donde se da ese contacto y ese diálogo por medio del swing. Todo lo demás, pues es fusión, o sea, qué padre, ¿no? Y Corea, wow, padrísimo, Víctor Guten. Wow. Pero a mí el jazz que me gusta es ese diálogo, porque disfruto teniendo el diálogo y disfruto escuchando el diálogo. Entonces, entiendo a la gente, yo no le pido a nadie que le guste el jazz, y mucho menos lo que yo hago, ¿no? Mucho menos. Yo toco para mí, me encanta. Por eso decidí quitarle a mi vida el peso de tener que mantenerme del jazz o algo así, ¿no? Eh, y encontré también, no me lo has preguntado, pero encontré también que me encanta compartir el conocimiento que voy adquiriendo con mi afán de aprender a tocar jazz, de aprender a improvisar. Entonces, pues se ha convertido en una fórmula buenísima, porque yo toco jazz y me pagan cuando se puede. Luego en la Ciudad de México, por ejemplo, con mis amigos, por ahí vi conectado a mi amigo Adrián Oroquesa, que tocábamos ahí en el Piantao los viernes, me invitaba o con mi amigo Gabriel Puentes, o casi con mis amigos que me invitaban a tocar o que yo invitaba, o a conciertos de repente que se hacían de esta música. Y pues bueno que cayó una lanita por acá. Me acuerdo un año que con Luri Molina y Omar Adán, hicimos un montón de eventos a fin de año. Gané una muy buena lana ahí y dije, qué padre, o de repente un buen concierto y sale una lanita que se mete a las tarjetas y tal. Pero, pues, viviendo de la pedagogía, viviéndolo con pasión, con de verdad, no doy clase porque no gano, las clases con amor, pues. Encontré una fórmula maravillosa porque hago lo que me gusta, pero no tengo que tocar música que no me gusta para vivir, sino toco jazz y cuando se puede, gano dinero, ¿no? Perfecto, sí, eso me recuerda una palabra que me dijo una vez un coordinador, uno de mis jefes,
En cuanto a las clases que yo tenía, ¿no? De inglés, yo también soy maestro en este caso de inglés. Ahí está su amigo Adriano Oropesa. Saludos a todos los que están aquí. Y esta persona me dijo, mira, César, just have fun, solo diviértete. Sí, Y son claro. palabras que son así como, o sea, pueden sonar así como que, oh, sí, pero de verdad para mí fue una revelación. Entonces, siempre que voy a hacer algo que de alguna manera me pone un poco nervioso y que digo, ¿cómo le voy a hacer? Y me acuerdo de esas palabras y él decía, si tú te diviertes, todo va a fluir y la gente lo va a percibir, lo que sea que estés haciendo, sea que estés tocando, que estés dando una clase, que estés dando una conferencia, lo que sea, mientras tú te diviertas, la gente lo va a notar y todo va a fluir. Entonces, la verdad, qué gusto que usted puede hacer lo que le gusta y sobre todo la enseñanza, ¿no? Y que no nada más es una fuente de, ¿cómo le puedo llamar? Una fuente de bendición para los que podemos aprender de usted. O sea, los que podemos tomar clase y demás es algo impresionante. No, pues Ahora, hablando gracias, César. ahorita de lo que estábamos diciendo, en que tocó el tema de un solo tipo de jazz que a usted le gusta, ¿cuál sería un disco así como que recomendable, a must, uno que todos los guitarristas tienen que escuchar? ¿Cuál sería, si pudiera decirnos uno? Ay, es muy difícil. Es muy difícil porque yo casi no escucho guitarristas. Esa es la verdad. Oigo mucho más. Ahorita estoy clavadísimo desde hace años oyendo a los trompetistas. Consigo todos los discos de Chet Baker, por ejemplo. Ahorita estoy en mi época Chet Baker, ¿no? Y transcribo ahí las frases que me gustan. Antes transcribía solos, pero ahora ya no. Ahora esa frase me gustó, la transcribo, la empiezo a estudiar. Porque siento que los guitarristas, ahorita voy a buscar uno de guitarristas que me guste mucho. Pero siento que cuando tú tocas una frase de Pat Martino, suenas a Pat Martín. Cuando tú tocas una frase de Charlie Parker, suenas a jazz. Es como un poquito esto, ¿no? El guitarrista Sí, sí. tiene su manera de tocar eso. Entonces copias eso y copias esa manera también, ¿no? Un poquito. Pero mira, un disco de los últimos años que me encantó, y me encantó así. Te voy a decir dos discos. Uno es un disco de Peter Bernstein con Larry Goldings y Bill Stewart, se llama Hair Tones o algo así, que es un disco, un organ trío que está sensacional. Con ese disco conocí a Peter Bernstein y hoy por hoy es mi guitarrista de su generación favorita, sin duda alguna. Y otro disco de guitarrista que no se pueden perder es el disco Pure Desmond, el guitarrista Ed Bicker, que también, yo creo que él sí es mi guitarrista favorito, Ed Bicker. Eh, una forma de tocar la guitarra exquisita. Y además me gusta mucho porque de repente, cuando ya se convierte en competencias de a ver quién corre más rápido, a ver quién patea más alto y esas cosas, me aburre un poquito. Pierde ese sentido Ujú. de comunidad, de, digo, todos los jazzistas de repente hacen frases o cosas así, pero cuando ya es puro eso, ya no me gusta, ya me empieza a aburrir. Y Ed Bickert, creo que jamás lo he escuchado tocar una frase rápida, pero tiene un increíble, una polifonía y armonía y fraseo, padrísimo. Sí, eso que nos comenta de que, por ejemplo, ahorita estás, que no escucha discos de guitarristas o exclusivamente de guitarristas, yo creo, yo comparto esa idea porque de repente si somos bateristas, nos enfocamos a puro material de bateristas, o si somos pianistas, puro de piano, pero tenemos que ser como más abiertos y escuchar de todo. O sea, escuchar a bajistas, escuchar pianistas, guitarristas, de todo, ¿no? Para de alguna manera enriquecer. Claro. Y esto me lleva a otra parte. Por ejemplo, a la hora de hacer música, usted mencionaba que de repente estamos en el rollo de a ver quién lo hace más rápido, ¿no? Y que sí, que a veces decimos, ese rollo de a ver quién corre más rápido es de repente aburrido porque se pierde el sentido. Pero en este caso, a la hora de, por ejemplo, desarrollar, vamos a llamarle así, un solo, ¿cuáles son los elementos que usted considera importantes a la hora de desarrollar un solo?
Bueno, lo más importante de todo, por supuesto, es contar una historia, decir algo que tenga sentido. Y en el caso del jazz, que ya hemos mencionado, pues estar oyendo a los demás, porque los demás están contando esa historia contigo. O sea, tú no estás solo en eso, sino que tienes que ir contando la historia del grupo que te toca a ti contar con ellos, ¿no? Eso es muy importante, que tenga sentido. Pero hay otra parte también que es muy importante, que eso también tenga todo lo musicalmente necesario para estar bien hecho. Es decir, que las notas estén bien, que la rítmica esté bien, que no se corra, que no toques choques armónicos, y sobre todo eso, ¿no? Que la parte de la base esté llena, que esté bien, la armonía, la rítmica, todo bien, bien. Y que de ahí salga la cuestión artística, que es la plática, el diálogo, la historia que estamos contando en el momento que la estamos contando, etcétera. Creo que eso es muy importante. Fíjese que, si me permite decirlo, esta parte yo la entendí. También toco, de hecho, yo empecé tocando batería. Entonces, de repente uno empieza a tocar así por, como dice Antonio Sánchez, por inercia, y los brazos, las manos y los pies hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Pero no estamos dándonos cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando yo escuché a Antonio Sánchez que nos hablaba del desarrollo motívico, de hacer una frase y de repente repetirla, pero o estar contando algo y llevar esa coherencia, eso para mí fue el momento donde entendí, ok, de esto se trata, Claro, de realmente de eso se esto se trata. trata el hacer solo. No se trata nada más de tocar la escala que me sé o mostrar cuántas me sé o no. Se trata de hacer música. La improvisación es una composición en el momento, entonces hay que utilizar también los recursos de composición, el desarrollo motívico, las preguntas, las respuestas, etcétera, todo eso. Claro que sí. Perfecto. Ahora, en cuanto a la manera de estudiar, yo quería preguntarle, quería hacerle esta pregunta. ¿Qué opina de la manera de estudiar? Usted me comentaba que Héctor le dijo que estudiara 8 horas diarias, ¿no? Y así, pero últimamente, a lo mejor las generaciones más nuevas, creo que esa manera de estudiar se ha relajado mucho. No sé si tenga que ver el hecho de que ahora tenemos tanta información, porque, por ejemplo, recuerdo hace, no sé, 20 años atrás, aquí por lo menos en México no teníamos acceso a tantos métodos, ¿no? O sea, o a videos y demás cosas. Entonces, nos llegaba un método y lo estudiábamos y era el único que había, a nuestra manera o como fuera, pero lo estudiábamos y uno. Y de repente ahorita nos damos cuenta de que es como que coleccionar PDFs, ¿no? Mira que ya me tengo este método, ya bajé este y tengo un montón, pero ¿cuántos has estudiado? No, pues no, todavía no acabo ninguno, pero y nos volvemos, como decían por ahí, aprendices de todo y maestros de nada. ¿Qué opina de eso? Yo creo que hay que hacer un entrenamiento. Tengo la fortuna de haber trabajado mucho tiempo con egresados de diferentes escuelas, de Berkeley, de GIT, del MIT, del Music Institute, de muchas escuelas, incluso de escuelas de música clásica también. Y hay muchas ideas de cómo se debe de estudiar y qué se debe hacer y todo. Yo creo que lo que no hay que hacer es abortar cosas, sino hay que continuar, hay que hacer sistemas completos, empezar un método y terminarlo. Pues sobre todo no se trata de hacer el método, sino se trata de entender qué es lo que el método me va a dar, de qué se trata el método y qué es lo que el autor del método quiere que yo haga. Y eso es muy importante porque luego ahí está el libro, ¿no? Y lo leo como puedo y hago lo que puedo. Lo más importante primero es aprender a estudiar. Y sí, qué interesante que me dices lo de las 8 horas. Eso era antes, se hablaba de las 8 horas, que era la manera, ¿no? Y que yo lo hice y me dio disciplina. Pero no se trata tampoco de eso, se trata de estudiar concentrado, de dedicarle el mayor tiempo posible, de no perder el tiempo haciendo cosas que ya sabe uno, sino aprendiendo cosas nuevas y dedicándole tiempo a lo que no sale, no a lo que sale. Es técnicas de estudio. Creo que ese es el asunto. Y sí, o sea, Sí, no se trata de tener muchos métodos, se trata de aprender, aprender cosas, ¿no?
y aprender lo que uno va a usar, ¿no? Al final del día, porque digo, todo lo que, y esto también lo escuché con Antonio, ¿no? Decía, es que de repente queremos hacer ejercicios para hacer ciertas cosas que jamás vamos a utilizar. O sea, también se necesita estudio, pero para algo que yo voy a usar, ¿no? Y lo que decía de estar tocando lo que ya me sé, pues es de alguna manera, lo escuché con otra persona como decir, estamos nada más manoseando el instrumento, ¿no? O sea, eh, alimentando nuestro ego, tocando lo que ya sabemos, pero no le ponemos atención a lo que nos falla. Exactamente, yo creo que por ahí es el asunto. Es qué necesito, qué quiero. Encontrar una forma de llegar a donde quiero. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Cómo le puedo hacer? A ver, una cosa muy común. Tengo problemas de métrica. Me dice el baterista que estoy corriendo, me dice el bajista que me estoy quedando. En fin, ¿qué puedo hacer para tener buena métrica? Entonces, se trata de averiguar cuáles son los sistemas con los que puedo tener buena métrica y cómo puedo hacer un plan de estudios en el cual diario, en el cual yo integre esas técnicas para poder pues empezar a tocar a tiempo, ¿no? Para poder tocar después con los demás en el tiempo que los demás tienen. O, por ejemplo, hijo, siento que no estoy tocando dentro de la armonía. ¿Cómo puedo hacer para tocar dentro de la armonía? Sin embargo, hay un principio que todos debemos tener, que por ejemplo en el caso de la batería, no puedo pensar en que alguien piense en otra cosa en un principio cuando empieza a estudiar que hacer paradiles, ¿no? Técnica, en la capacidad para poder moverse. Porque sí es un estudio estéril cuando ya lo sabes. Eso es como me mencionabas hace rato, las escalas y los arpegios en la guitarra. Bueno, es un camino necesario. ¿Por qué es un camino necesario? Porque pues ahí está la estructura de tu instrumento. Y es lo primero que tienes que saber, ¿no? Sí, pero sí, se trata de tener claro qué quiero y cómo lo voy a conseguir y hacer caso, porque a veces busca uno a alguien que lo ayude, ¿no? Oye, échame la mano, dame clases, órale, te doy clases, está bien. Oye, tienes que hacer esto. No, pero es que a mí no me sale bien así, yo mejor lo hago hasta. Entonces, ¿para qué me preguntas? Exacto. La disciplina es muy importante. Empezar algo, terminarlo, empezar. Por eso es importante ponerse metas de corto y mediano y largo plazo para que puedas ir concluyendo, ¿no? Puedes ir haciendo cosas. Ahora, lo Ahora, más hay por ejemplo, maravilloso que puedo sí, compartir en este sentido es que llega un momento que amas estudiar, ya no es un sacrificio, entonces ya no es, ay, tengo que estudiar, sino es una manera de vivir, porque definitivamente yo no conozco a ningún músico que esté sano en su cabeza, que no diga, tengo que estudiar, tengo que mejorar. No estoy haciendo lo que yo quisiera esto y no me está saliendo, o ya me salí y ya no me sale, y hay que estudiar, o sea, todos mis amigos músicos que yo admiro estudian, todos. Y bueno, personalmente, pues que me siento el más bola del universo, pues estudio, queriendo llegar a tocar bien algún día, ¿no? Pero sí, ya sí. lo que. Ahora, por ejemplo, sí, Sí, sí. sí, no, no, dígame. Eso te decía, o sea, que sí tengo la meta, me gustaría tocar bien, me gustaría ser un jazzista muy solvente, me gustaría saberme un montón de temas y estudio y muchos, muchos, muchos. Sí, sí, me gustaría eso, pero ya estudio porque amo estudiar. ¿Qué es lo que hago todos los Sí, días? perfecto. Amo hacer, ¿no? Perfecto. Ahora, por ejemplo, cuando tenemos la oportunidad, pues nos buscamos a un maestro y ya el maestro te va guiando, ¿no? Y de alguna manera se vuelve como el mentor, ¿no? No nada más te dice qué, sino por qué te va llevando bien. Pero en el caso de hay mucha gente que a lo mejor lo hace de manera autodidacta y que, como le decía, hay tanta información y tantos videos, pero ¿qué podríamos, por ejemplo, qué nos recomendaría como, qué elementos estudiar? Es decir, por ejemplo, si yo tengo 2 horas para estudiar, ¿qué será? ¿Qué puedo estudiar? O sea, meto acordes,
riffs, rudimentos, ¿qué nos recomendaría? Todo depende de qué nivel está uno, por supuesto. Eso es lo más importante. Pero como no, eso no le sirve a todos, porque todos tienen diferente nivel, todos tenemos diferente nivel, estamos, pues, lo que yo recomiendo es que el tiempo que tenga uno para estudiar, estudie con concentración. Recomiendo mucho la visualización antes de hacer nada, de poner la mano en el instrumento, no tiene que saber qué va a hacer. Hay que ver qué es lo que vas a hacer. Si es en el caso de una escala, ¿cuál es la digitación? ¿En qué dedo va? ¿Qué? Todo. Primero, antes que nada, hay que pensar cómo es un mapa mental. Por ejemplo, si estoy estudiando un estándar, ¿qué es lo primerito que tengo que hacer? Aprenderme la estructura y la armonía de memoria, la melodía de memoria, ¿no? Antes que otra cosa pase, antes que yo intente improvisar, tengo que saberme muy bien la estructura, saber si es un blues, si son cambios rítmicos, qué tipo de estándar es, si tiene una coda, si tiene, cómo es visualizarlo primero, tenerlo bien claro en la mente y luego tener muy clara cuál es la armonía, un análisis armónico de lo que voy a tocar para saber qué puedo tocar y luego pues empezar a estudiar muy lentamente, muy lentamente, tocando los cambios, primero la armonía, luego haciendo melodías entre los acordes, visualizar cuál es la parte difícil de la pieza, por ejemplo, ¿no? Que no toda la pieza tiene la misma dificultad. 251, tengo que estar súper capacitado en 251 porque lo que tengo que ver es dónde están colocados para poder eh, improvisar bien. Entonces yo recomiendo, para contestar ya tu pregunta, estudiar con mucha concentración, visualizar muy bien todo antes de tocar, olvidarse de lo mecánico. Nunca debe uno de a ver, meter la mano ahora, a ver a dónde, ya me salió, ya me salió. No me salió, sí me salió. No, ya, eso no. Más bien es así, hacerlo lento, con mucha concentración. Eso creo que es la clave, la concentración, la atención, la visualización, hacer mapas mentales, tocar muy lentamente el instrumento para empezar y aprovechar el tiempo. Si tengo 2 horas, esas 2 horas aprovechar. Perfecto. Ahora, de eso que, sí, que lo que comenta de la visualizar, hay un video muy bueno de Steve Vai donde él habla y él dice, cada vez que tú quieras hacer algo, primero tienes que visualizarlo, imagínate, por ejemplo, esa pieza que quieres tocar, imagínate tocando esa pieza, así con soltura, perfecta, bien, no importa qué pieza sea, pero imagínatelo, visualízalo. Y ahora el primer requisito para hacer algo es de verdad querer hacerlo. Entonces, una vez que lo visualizas, tienes el deseo, ahora sí ponte a trabajar para lograrlo. Me viene a la mente por lo que usted me comentó. Exactamente, ¿no? Obviamente, bueno, Steve Vai es un monstruo de la música, pero esos monstruos lo saben muy bien, ¿eh? Estas cosas las escucha uno de ellos. Cuando uno tiene la oportunidad de asistir a la clase de algún gran músico, casi siempre te hablan de estas cosas. Eh, lo que yo sí, y vuelvo a insistir en eso, es que no hay que confundir esto con no tener rudimentos, con no tener lo básico. Eso hay que hacerlo, ¿no? Pero también hay que hacerlo así, con mucha concentración, sabiendo cómo es. Esto aplicado a todo, esto aplicado a todo. Pero no solamente a las piezas musicales, sino también a las escalas, a los arpegios, a los paradiles, a todo, ¿no? Sí, sí, obviamente, porque si no tenemos el conocimiento, yo puedo estar muy inspirado, ¿no? Y decir, wow, ya lo visualicé, pero no me sale nada porque no estudié, o sea, pues solamente voy a tocar bien en mi cabeza, ¿no? O sea, no en la vida real. Hay que estudiar. Y ahora fíjese, estaba yo leyendo lo de, bueno, en su página tiene unos artículos increíbles. Está, por ejemplo, la apuesta por el arte, outside, confusión, la música y su teoría. Pero, y esto les recomiendo que, por favor, se metan a la página del maestro Emanuel Mora y ahí van a encontrar un montón de material y artículos muy interesantes. Pero, ¿sabe qué? A mí me llamó mucho la atención el que dice el arte de no tocar.
¿no? precisamente antes de leerlo, eh, es un título maravilloso porque simplemente hasta antes de leerlo uno puede empezar a pensar y a escribir y a hablar sobre ese tema, pero de muchísimas maneras. Pero ¿qué nos puede contar de ese artículo? El arte de no tocar. Pues mira, justamente lo que uno hace que no debe hacer es estar manoseando el instrumento y tocando sin atención. Justamente de lo que estoy hablando ahorita, que te estoy diciendo, le estoy diciendo a nuestros amigos que nos acompañan, es que primero hay que visualizar, primero hay que pensar, hacer mapas mentales, primero, o sea, no es, o sea, voy a estudiar la batería, voy a estudiar el piano, voy a estudiar, y luego, ¿no? Porque eso se vuelve una costumbre. ¿Y cómo afecta esto a la música? Pues en lugar de estar oyendo qué hacen los demás, pendiente de qué está pasando, pues yo estoy metido ahí haciendo lo mío y metiendo todo lo que estudié sin saber si eso tiene un contexto o no. Más bien hay que aprender a tocar cuando hay que tocar y hay que aprender a no tocar cuando no debe uno de tocar. ¿No? La música debe ser limpia, la música buena de cualquier tipo debe estar limpia, incluso estos shredders así, ¿no? También eso está limpio. No es una tasca así nada más, sino todo tiene balance, todo tiene equilibrio. Yo creo que eso es muy importante, el equilibrio. Entonces, uno como músico debe aprender a no tocar, a escuchar, a interactuar, a responder, a respetar, ¿no? Está tocando el saxofonista y yo lo estoy acompañando con un volumen. Ah, qué padre que estoy tocando, qué acordes tan atascados. Y estoy chocando con la armonía que está haciendo él y lo estoy interrumpiendo y lo estoy tapando y no estoy haciendo bien mi trabajo. Mi trabajo lo hago bien cuando él está haciendo bien su trabajo y yo lo estoy apoyando, ¿no? Él está soleando. Hace rato, ¿qué? Hace unos días, ahora estoy haciendo unos videos para el gobierno del estado de Campeche, Ujú. para una escuela en la que trabajamos para el gobierno, que nos pidieron que hicieran los tutoriales porque ahora estamos encerrados, ¿no? Y justamente hice uno en el que menciono esto. El grupo de jazz es una democracia perfecta para empezar, ¿no? Pero cada quien tiene su lugar, su momento. Entonces uno debe saber, todos están tocando, todos están improvisando, pero ahorita el que lleva la batuta es el solista, quien la voz. No hay nada peor que acompañar a una cantante, un cantante, por ejemplo, y estar encima de él o hay que aprender a acompañar, hay que aprender a ser compañero, hay que aprender a respetar para hacer música con los demás, ¿no? Yo creo eso. Y ese artículo se refiere a esto, hay que dejar eso así. Qué bueno que lo mencionas, César, porque es algo que casi no se dice, pero en mi página están varios de los artículos que escribí en Music Live durante 4 años. Tuve una columna en Music Live durante 4 años y esos artículos se publicaron ahí primero. Entonces los invito a conocerlos y a comentarme también si hay algo que ven que está mal y quieren comentarlo, yo adelante estoy súper abierto a eso. Nunca nadie me dijo nada, pero bueno, me gustaría tener ese feedback. No, la verdad está increíble porque de hecho cuando yo me pongo a leerlos, a veces tengo que darle dos o tres leídas porque realmente es muy enriquecedor. Entonces sí, les recomiendo que lean estos artículos increíbles en la página del maestro. Ahora, yo quería, a lo mejor ya me comentó un poco de esta situación, pero por ejemplo, si usted hiciera una audición porque va a ser una banda o un proyecto y demás. ¿Qué es lo que usted buscaría en los músicos? Primero Hablando que de nada, todo. primero que nada, buscaría gente que sabe hacer su trabajo correctamente. Eso es lo más importante. Gente que sepa hacer su trabajo correctamente, es decir, esto que estamos platicando, que sepa cuándo hay que acompañar, que sepa cuándo está soleando, que sepa cómo interactuar y eso. Gente que tenga el nivel suficiente para eso, por supuesto. Que siempre lo digo, es mucho pedir tocar dentro de la armonía. Es mucho pedir tocar a tiempo. Todo el mundo quiere ser el gran músico, el estar, cree que tocar rápido y atascado y además luego veo que las caras, ¿no?
no estoy criticando a nadie porque yo hago caras, todos hacemos caras, pero las caras no tocan. La música. Exacto. Entonces, yo haría eso. De hecho, es lo que he hecho siempre. Cuando trato de tener un grupo, trato de tocar con gente con la que me entiendo además, ¿no? Y que me entiendo. Les voy a contar una anécdota. Antes de Venga. venirme a Campeche a trabajar a la universidad, me escribió por Facebook Pablo Prieto Huesca, el baterista de jazz Pablo Prieto. Me tiró buenísimo onda y me dijo, oye, ¿quieres venir a tocar con nosotros al Maralunga? Y fui y estaba ahí un antiguo amigo que conozco desde hace muchos años, Carlos Gallegos, tremendo pianista. Y el Pollo, que es un tremendo bajista, un amigo también. Ahí estaban, ahí conocí yo, ahí conocí a Carlos. Y bueno, lo que les puedo decir es que ya hice un disco con Pablo, seguimos tocando, cada año voy a tocar a México, viene él a tocar a Campeche. Hicimos un disco el año pasado, que ya está disponible en redes sociales, se llama The Sunset Trio, son estándares de jazz, ya está adicional. Y tremendo baterista, es que está ahí, está todo, todo. Escucha todo el tiempo, tiene una técnica sumamente solvente, todo, el sonido también es bien importante, el sonido, ¿no? Entonces, y ahora somos grandes amigos, que también eso busco, que haya empatía, que haya buena onda, buena vibra, llevarnos bien. Me gusta la gente sencilla, la gente amable, la gente con la que se puede platicar, con la que se puede discutir. O sea, discutir en buen plan, claro, o sea, vamos a ponernos Sí. de acuerdo. Sí, fíjese que yo también quería preguntar, bueno, pero ya me lo contestó un poco, porque la pregunta que yo tenía era decir, obviamente para tocar o en un proyecto o con algunos músicos buenos, pues obviamente yo necesito tener el nivel. Eso es, o sea, de entrada. Pero hay ciertos elementos que se encargan de abrirnos puertas y de mantenerlas abiertas, que eso es de lo que usted hablaba, ¿no? De ser una persona con la que se pueda hablar, con la que puedas interactuar. No sé, se me ocurre que a lo mejor es la humildad también, ¿no? Porque yo Claro, puedo ser un músico virtuoso, pero nadie me soporta. Entonces creo que no voy a llegar a ningún lado así. pues es que hay que tener los pies en la tierra, yo creo que eso es lo más importante. Si hago música para ser reconocido, si hago música para ser aplaudido, pues mejor hacer otra cosa. Yo pienso que la música es para compartir, la música es para tener humildad. Aquí me está escribiendo mi querido amigo Adrián, voy a comentar lo que me dice. Mi queridísimo Adrián, ojalá pudiera yo ayudarte con lo que me dices aquí, pero no tengo nada que ver con el patronato, con la gente que ve eso. Sé que tu proyecto ya está ahí, pero pues no depende en absoluto de mí. Pero por supuesto que si vienes, nos vamos a ir a pescar, como hicimos en México aquella vez a las truchas, con muchísimo gusto. Te mando un abrazo muy fuerte, sabes que se te quiere. Pues sí, A César. pescar una trucha, maestro. Sí, Sí, sí. es que resulta que soy pescador deportivo de corazón, me encanta. Entonces, Órale. Oh. en México me iba, una vez me acuerdo que fui con Aarón Cruz a Nevado de Toluca. Pasamos un día muy agradable. Sí, me encanta pescar y también esa es una de las razones importantes por las que estoy aquí en Campeche, ¿no? Pero sí, tienes razón, César, hay que estar ubicados. O sea, nada más tienes que hacer tantito así, poner un disco de los que te gustan para ver cómo toca, por ejemplo, Peter Bernstein y darte cuenta de dónde está uno, ¿no? Y decir, caray, bueno, sí, tengo que poner a estudiar, ojalá me alcance la vida. Obviamente, el chiste de tocar no es solo tocar cuando soy el más grande músico del mundo, no. Todos podemos tocar. El chiste es tocar bien, o sea, básicamente bien y ser compañero y ser buena onda, hacer tu trabajo, lo que se necesita de ti y ser buena onda, o sea, ser fácil de trato, que te digan, oye, ¿sabes qué? Bájale un poquito porque te estoy oyendo muy fuerte, aunque tú te estás oyendo bien, pero de repente, por cómo estás acomodado en el lugar, a alguien le molestas.
bajarle a tu ampli y moverlo. Sí, como no, pues, me explico, eso creo que es importante, eh, el ser compañero, el ser amigo, es muy importante. Ahora, hay algo que yo en estos live les llamo como lección magistral. ¿A qué me refiero? Que de repente esas vivencias o esas lecciones que alguien más nos da, que cambian nuestra vida y cambian nuestra perspectiva. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estaba escuchando a Abraham Laboriel, que él decía que estaban en una ocasión tocando en un proyecto, que el productor para la música se acerca con Abraham y le dice así: Abraham, creo que tú y yo necesitamos un bajista. Entonces dice Abraham que en ese momento dice, oh, entendió cuál era de alguna manera el papel, ¿no? Y esa fue una lección que le cambió la vida completamente. Y todos tenemos de alguna manera lecciones así. ¿Hay alguna que nos pueda compartir? Pues, A lo mejor no necesariamente es así, pero algo que alguien le dijo y que fue como toda una revelación para usted y cambió la manera de ver las cosas, por ejemplo. pues a mí lo que me cambió en un principio fue, me inspiró ver a Héctor Hermosillo. Eh, Héctor me hizo sentir que si él podía, cualquiera podía. Héctor es Exacto. una persona realmente extraordinaria. Yo le tengo un cariño enorme. Es una pena que no tengamos contacto desde hace tantos años. Pero Héctor me cambió por completo. Han pasado varias veces cosas importantes, pero yo creo que la más importante es esa, que él me hizo ver que sí podía, que no era una cuestión de valor personal o de otro tipo de cosas, sino de esfuerzo. Que todos somos capaces de generar un esfuerzo y todos somos capaces de sentarnos a estudiar 8 horas. Y a pesar de que ya dije que hay maneras más eficientes de estudiar que sentarse en una silla 8 horas, ¿no? Sentarse en una silla 8 horas requiere un esfuerzo y él me convenció de que yo tenía con qué y ahora me doy cuenta de que no yo, todos tenemos con qué, es una cuestión de hacerlo. Luego la gente me dice, no es que no tengo tiempo, es que por más, y es que estoy empezando a estudiar y luego se despierta mi bebé y luego, bueno, pues sí, es verdad, pero sí puede uno, no hay nadie que no pueda, todos podemos en medio de cualquier cosa. Yo me hice papá muy joven, realmente no estaba ni en primer año de conservatorio cuando nació mi hija, ¿no? Y bueno, pues seguía adelante, seguía adelante, seguía adelante y pues sí. Héctor me hizo creer que Sí, podía y me convenció de que era con esfuerzo. Y yo dije, tal vez talento yo no tengo, tal vez no tengo el mejor oído ni las mejores aptitudes, pero de que me puedo esforzar, sí me puedo esforzar. Fue lo que hice, me esforcé. sí, definitivamente eso es precisamente una lección magistral, porque de repente lo que nosotros hacemos o decimos, a lo mejor no nos damos cuenta, pero somos inspiración a alguien. O sea, el hecho de que usted nos diga eso, obviamente también a nosotros nos inspira para saber, pues sí es cierto, se puede. A veces lo que necesitamos es un poco de que alguien con experiencia te diga, sí se puede, o sea, a lo mejor tú puedes decir, sí, es que mira, soy papá y tienes trabajo, a lo mejor no vives de la música, tienes otro trabajo, pero sí se puede, de alguna manera siempre se puede. Y esto, por ejemplo, hay una cosa que de repente sí nos trae cierto desánimo, es que a veces decimos, estoy estudiando, ya sea con un maestro o si no puedo, pues de manera autodidacta, y estoy estudiando, pero de repente veo a tanta gente que toca tan bien y que digo, pues creo que la vida no me va a dar, o sea, y eso a veces como que trae cierto desánimo. ¿Y qué hacemos en ese caso? Seguir insistiendo, sí, sí. Yo no toco porque soy bueno, yo no toco porque tengo talento, yo no toco porque creo que voy a ser bueno, yo toco porque amo tocar, así de fácil, y toco con quien quiere tocar conmigo. No es
no es una cuestión que tenga yo que merecerlo. Lo que sí trato de hacer es de tocar como se espera que toque. No andan perdiendo por ahí y de repente, ay, ya estamos en la segunda, ay, este cuate ya se fue, no, ya. No, no, la estructura, la métrica, la rítmica, las notas, todo, sí, pero eso lo he aprendido porque amo tocar, lo amo. Yo tengo unos amigos yucatecos que son fantásticos, son Gina Osorno y los Dreamers, mi querido amigo Misael y Hugo, y me encanta tocar con ellos. Yo casi todo el tiempo estoy acompañando a Gina con ellos y gozando el swing y gozando la base rítmica. Amo eso. Sí, yo no amo el momento en el que se glorifica el músico haciendo el solo espectacular. No, no, o sea, es tocar, es la música, es estar ahí, participar. Entonces, no sé por qué no, cualquiera puede. Nada más hay que procurar hacerlo bien, bien, básicamente. Hace poco me dijo alguien, sí, pero no de manera básica. Ah, no, no, espera. Bien, como sea, aunque sea de manera básica, pero bien. No querer hacerlo muy complicado porque en la escuela me dijeron que tengo que... No, señor, no estamos en un examen. No se trata de ver cuántos voicings te sabes, ni qué tan capaz eres en el instrumento. Se trata de hacerlo bien, de que el acorde que toques esté a tiempo, tenga que ver, no choque con nadie y esté bien. Entonces, si lo haces bien, así básicamente, ¿qué es lo que es un baterista de jazz? O sea, la mayor parte del tiempo, saltando un ritmazo, con un patrón, no con ningún patrón, porque el swing no lleva ningún patrón, sino es improvisando. Pero es un trabajo que realmente requiere mucho más maestría que estar tocando toda la batería de repente. ¿No? Digo, por decir algo, o cuando toca algún instrumentista que desde que empieza rápido, 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 todo el tiempo rápido, y estás tocando una balada que se llama Body and Soul, y bueno, y entonces, ¿qué tiene que ver? ¿No? Que Yo nada. pienso que es eso, yo creo que es eso, y regresando a lo que me dices, se trata de estudiar para hacerlo bien y gozarlo, no se trata de ser el máximo exponente, ni el más aplaudido, ni el más nada. Se trata simplemente de tener un nivel de decencia que adquieres esforzándote para poder gozar de la música, que es el chiste, ¿no? Gozar de la música, yo pienso que eso es. Y todos podemos hacer eso. Exacto, sí, pues para terminar me recuerda una frase que escuchaba el maestro Álvaro López que decía, la competencia es contra ti mismo, es todo, y Así es, disfrútalo. así es, así es, Pues mi así es. querido maestro, te agradezco mucho, te agradezco muchísimo de verdad esta conversación, que mi idea al hacer estos live es que de algo de lo que se hable pueda ser inspiración, una motivación para alguien, ¿no? Así sea una cosa pequeña que pueda inspirar a alguien. Y creo que lo hemos logrado, de verdad, lo que nos has hablado, lo que nos has contado, más que a lo mejor hablar de una escala y demás, son cosas que se aplican a la vida y te agradezco muchísimo, maestro, de verdad es un privilegio aprender de ti y espero que después podamos tener otra segunda parte de esta conversación, mi Claro, César, querido. con muchísimo gusto. Yo te agradezco mucho la invitación, la deferencia de invitarme a este espacio, y le mando un abrazo a la gente que nos está viendo, vi a mi amigo Adrián ahí, no sé quién más esté por ahí, pero les mando un abrazo a todos y bueno, pues ahí estamos en redes, Facebook y todo, quien quiera tener contacto conmigo, pues con mucho gusto. Y clases también, para que también das clases.